desde el verso 11, desde el verso 12, hasta el 14. Nuestro estudio de hoy lo hemos titulado La religión no da frutos. La religión no da frutos. San Marcos capítulo 11, del verso 12 al 14. ¿Estamos bien con la hora, hermano? ¿No me he adelantado yo? ¿Son las 9:30? ¿Sí? Amén. Bueno, San Marcos capítulo 11, desde el verso 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Esto se refiere a Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pueden sentarse, hermanos. La religión no da frutos. Hemos elegido, hermanos, este tema porque hemos iniciado el periodo del año que se caracteriza por una intensa celebración religiosa en todo el mundo cristiano. Esta temporada tan religiosa dio inicio el miércoles 17 con una ceremonia que en el catolicismo romano la conocen como la ceniza. Y con esto se inicia este periodo, hermanos, tan interesante en el cual la religiosidad sale a flote. Es importante notar que la religiosidad ha estado presente en todas las épocas y en todas las culturas, incluyendo la época y la cultura en que Jesús estuvo en la tierra. Y de esto trata justamente este pasaje que hemos leído. Este es el tema de fondo de este pasaje del que nosotros hemos leído algunos versículos. Es importante, hermanos, este pasaje, porque para comenzar tenemos nosotros que recordar que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto lo afirma el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. Si nos fijamos con atención, el pasaje que hemos leído, los 3 versículos que hemos leído, resultan un tanto problemáticos. ¿Por qué decimos que resultan problemáticos? En primer lugar, porque al leerlo así a simple vista, la actitud de Jesús puede incluso parecernos injusta. ¿Por qué puede parecernos injusta? Porque el pasaje dice, hermanos, que aquella higuera, por alguna razón, mostraba sus hojas demasiado temprano. Estaba llena de hojas muy verdes. El texto mismo dice, hermanos, que no era tiempo de higos. Es decir, no había razón para esperar fruto en aquella higuera. No había razón para esperar fruto porque no era todavía el tiempo. No era todavía el tiempo en que este arbusto debía dar su fruto. Por otro lado, la simple lectura pareciera que nos indica que el Señor se enojó. Se enojó porque tenía hambre, vio aquella higuera llena de hojas verdes y con el hambre que tenía buscó algo que comer en ella y no encontró nada. Y como resultado, en su enojo, maldijo aquella higuera con unas palabras muy tremendas, porque dice: nunca más nadie comerá de ti. Es decir, maldijo esta planta para siempre. Es importante aclarar esto, hermanos, porque si ustedes se fijan, sus Biblias probablemente tienen un subtítulo ahí en ese pasaje que dice: maldición de la higuera estéril. Y esto, hermanos, parece indicarnos que Jesús toma una decisión, impulsado por su enojo, por su molestia, de maldecir a aquella planta. Esto haría de Jesús, hermanos, ciertamente un hombre que practicaba la injusticia.
porque no era justo maldecir aquella planta cuando en realidad no se debía esperar fruto de ella todavía. ¿Qué es entonces lo que ha sucedido aquí? ¿Cómo resolvemos este aparente problema que encontramos en las Escrituras? Si las cosas hubieran sido como se nos indica en la lectura, entonces, hermanos, Jesús quedaría en una posición bastante incómoda. ¿Qué es lo que en realidad pasó? Lo que en realidad pasó, hermanos, es que Jesús, como maestro, aprovechaba cualquier circunstancia, cualquier situación, incluso cualquier evento natural, cualquier fenómeno natural, para sacar enseñanzas importantes para sus discípulos. Fíjense bien que el pasaje termina diciendo, y lo oyeron sus discípulos, enfatizando, hermanos, que el propósito de Jesús era que sus discípulos aprendieran algo. ¿Qué les quería enseñar él a los discípulos al utilizar aquel fenómeno tan interesante de aquella higuera llena de hojas verdes y frondosas, pero sin fruto? ¿Por qué utilizó el Señor este fenómeno natural para enseñar a sus discípulos? ¿Qué quería enseñarles? En primer lugar, hermanos, quería enseñarles que aquella higuera sin fruto y con muchas hojas simbolizaba a Israel. En esta comparación, las muchas hojas vienen a representar la religión ceremonial del judaísmo, imponente, abundante, llamativa, impresionante, pero sin fruto, pero sin nada con qué alimentar el alma humana. Lo peor de todo, hermanos, y por lo que creo que sí estaba molesto Jesús, es que aquel pueblo no daba frutos, aunque por siglos le habían enviado profeta tras profeta para que lo llamara al arrepentimiento, y ellos no habían querido arrepentirse. Ciertamente el Señor estaba molesto, pero estaba molesto por causa de la rebeldía, de la terquedad, de la necedad de aquel pueblo, hermanos, al que tanto había cuidado. Estaba molesto con tantas ofrendas religiosas que no alcanzaban los corazones de los judíos. El Señor dice en Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, era un pueblo que traía sus sacrificios, que cumplía con las ceremonias del judaísmo, pero que pasado aquel momento de aparente recogimiento espiritual, su vida volvía a ser la misma. Por esto se aseguró de que sus discípulos oyeran sus palabras. Y por eso el pasaje termina diciendo, y lo oyeron sus discípulos, porque con ellos era el asunto. Quería que entendieran, quería que aprendieran que aquella religión practicada por siglos había dejado de ser un verdadero alimento para sus almas. Quería que ellos comprendieran, hermanos, que una religión sin frutos era como una higuera con muchas hojas, con una apariencia de vida, con una apariencia, hermanos, de abundancia, pero al buscar fruto en ellas no tenía nada. La religión, el judaísmo, tan extraordinario a la vista, era justamente, hermanos, como aquella higuera, una religión abundante, una religión frondosa, pero sin alimento para el alma del ser humano. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque nos dice, hermanos, que las hojas de la religión son engañosas. Nos hacen creer que todo está bien, cuando en realidad todo está mal. Las hojas de la religión abundan, se aparecen por todas partes, pero cuando Dios busca fruto espiritual debajo de ellas, no encuentra nada. Pero cuando el ser humano incluso busca un verdadero fruto espiritual para su vida, no encuentra nada. Encuentra que la religión no le ha alimentado,
encuentra que la religión no le ha orientado en la vida, encuentra que la religión no tiene la fuerza ni la capacidad para transformar su vida en la medida en que lo necesita para ser libre, para nacer de nuevo, para tener una vida y una vida abundante. Por el contrario, lo que la religión hace es encubrir nuestra falta, nuestra ausencia de una auténtica relación con el Dios verdadero. Escondidos bajo las hojas de la religión, nos alejamos cada vez más de una relación personal con Dios. La religión nos lleva a muchos objetos, a muchas figuras, a muchas prácticas, a muchas creencias que nos hacen pensar que estamos en la misma presencia de Dios, cuando en realidad nunca hemos estado tan lejos de Él como cuando vivimos una religión vacía. La persona que produce hojas, por abundantes que sean, nunca conocerá el fruto de la verdadera fe en Cristo Jesús. Una persona puede producir muchas hojas producto de la religión, puede parecer verde y abundante por fuera, pero por dentro sus hojas han caído. El sequedal lo llena todo, la sed y el hambre permanecen. Lo que esta persona necesita es comer el pan de vida que se llama Cristo Jesús. Él sanará el hambre, Él quitará la sed, Él abundará para dar el alimento que el alma humana busca. El Señor no quiere que demos hojas, quiere que demos frutos. Y los frutos, hermanos, deben ser evidentes en nuestra vida, deben ser visibles. Si una persona da frutos, no podrá evitar que estos se hagan visibles. Igual que la planta no puede evitar, en medio de sus hojas florecerá el fruto y será visible a la vista. Igual, hermanos, tiene que ser el fruto en la vida del cristiano que verdaderamente se está alimentando de la presencia del Dios vivo. Dios no quiere ver más hojas. Dios quiere meter su mano en la iglesia y en medio de todas aquellas hojas maravillosas encontrar fruto abundante que glorifique su nombre y que traiga bendición y paz a todo su pueblo. En segundo lugar, hermanos, el Señor quería que entendieran la necesidad de dejar atrás aquella religión vacía. El Señor quiso dejar muy claro que la religión sin frutos no salvaría a nadie. Ahora sí entendamos el verdadero significado de aquellas palabras tremendas. Nunca jamás nadie coma fruto de ti. Nunca jamás nadie coma fruto de ti. Esto es importante porque el Señor estaba reconociendo que en el pasado el pueblo se había alimentado de una fe religiosa, el judaísmo. Cuando decimos fe religiosa, hablamos de esa creencia vacía de verdad que había caracterizado el judaísmo. Cuando leemos el Antiguo Testamento, no podemos evitar darnos cuenta de que el pueblo de Israel había reducido el judaísmo a un legalismo insufrible, a actitudes, hermanos, vacías de verdad. Lo habían convertido en un reglamento que debían cumplir todos bajo la mirada cuidadosa de los sacerdotes y de las autoridades religiosas. A lo largo de los siglos, los judíos habían llevado sus sacrificios y habían creído que una vez presentado el sacrificio, ya su pecado estaba perdonado y volvían a la vida de siempre. Ellos traían sus animales para el sacrificio, presentaban el sacrificio a Jehová, miraban al sacerdote en aquella ceremonia imponente, rociando la sangre por todo el altar. Y una vez que todo aquello había terminado, comenzaba la carne asada, el baile, el canto, la celebración, olvidándose ya del Dios al que habían traído el sacrificio.
A eso se había reducido aquel judaísmo terrible. Pero en aquel momento el Señor reconoce, hermanos, que eso fue necesario y que en alguna medida le había sido útil al pueblo de Israel. Pero ahora el Señor les hace ver que aquello había terminado. Y había terminado porque el Salvador del mundo ya estaba entre ellos. El Señor quería que comprendieran que aquello tuvo su utilidad, aquello cumplió su función en su tiempo, pero en el tiempo presente, en aquel momento en el que Jesús estaba en la tierra, todo aquello había terminado. Ya ningún judaísmo salvaría a nadie. El que quería ser salvo tenía que venir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo iba a limpiar, Él lo iba a lavar, Él lo iba a librar, Él lo iba a hacer libre de la influencia del pecado. Ya no había otro camino. Había que venir a Jesús y escuchar sus palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otra ruta. Ya no quedaba religión que pudiera salvar el alma humana. Aquella higuera religiosa que en otro tiempo había sido útil, había dejado de serlo. Y esto es lo que significan las palabras de Jesús: ya nadie comerá fruto de ti, porque ya no tiene fruto que ofrecer, porque el fruto de la salvación es el unigénito de Dios, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el único que puede salvar el alma humana. Era grande la enseñanza que Jesús daba a sus discípulos. Era grande la conclusión a la que estaba llevando a sus discípulos. Ya nadie se salvaría por el antiguo judaísmo y sus ceremonias. Había llegado el Redentor del mundo y había que venir a Él. Para nosotros esto significa que ya no queda religión que salve al ser humano. Hubo un tiempo, hermanos, en que Dios nos consideraba por causa de nuestra ignorancia de la verdad. Pensemos, por ejemplo, en nuestros abuelos y tatarabuelos que no tuvieron testimonio de Cristo. ¿Cómo lo juzgará el Señor? Seguramente de manera muy diferente a nosotros, porque no tuvieron testimonio. Y Dios es justo. Dios es justo y por lo tanto no va a condenarlos porque no confesaron a Cristo como su Señor y Salvador. No es posible que suceda por cuanto no tuvieron testimonio del nombre de Jesucristo. Sin embargo, para esta generación, para nosotros que hemos tenido testimonio del Salvador del mundo, ya no queda ese pretexto, ya no queda esa posibilidad. Toda persona que desea alimentarse de la verdad ha de venir al único Salvador del mundo que se llama Cristo Jesús. Ya no hay otro camino. La gran pregunta entonces, hermanos, para ir terminando: ¿qué estamos produciendo en nuestra vida cristiana? ¿Hojas o frutos? ¿Cómo es nuestra relación con Cristo? ¿Llena de hojas, pero sin nada que ofrecer para la gloria de Dios? ¿Cómo es nuestra relación con Cristo? Cuando Juan el Bautista inició su ministerio, reclamó hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y el Señor Jesús reclamó lo mismo. El Salvador había llegado y ya nadie debería seguir produciendo hojas. Ya no se vale ser parte de una religión magnífica, de una religión extraordinaria, de una religión llena de ceremonias, de una religión llena de liturgia, de prácticas y de sacrificios, de creencias y hasta de supersticiones. Ha llegado la hora de entender, hermanos, que solo Cristo salva, que solo en Él hay salvación y que el alma humana no encontrará
el alimento que necesita para fortalecerse en ninguna religión, creación de la mente humana. Hay un solo camino para alcanzar la salvación y para tener paz y alimento para nuestras almas. Y ese es Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra alternativa. Es hora de que la iglesia del Señor se pregunte cuánto fruto está produciendo o si sigue siendo solamente parte de muchas hojas verdes, bonitas, atractivas, que se ven bien. Pero cuando el Señor mete su mano y busca fruto en ellas, no encuentra nada. Eso sería lamentable. El Señor espera encontrarse con una iglesia llena de frutos. Eso glorifica su nombre y eso trae paz y bendición para el pueblo del Señor. Dejemos entonces, hermanos, la religión para quienes no conocen la verdad, pero para quienes hemos conocido la verdad en Cristo Jesús, es la hora de comenzar a producir frutos al 100%. Eso glorificará el nombre de Cristo y llenará nuestras vidas de bendición. Vamos a orar.